Muy buenos días, nos encontramos con el Magíster George Sotomayor, un excelente profesional de la Fiscalía. Para la cadena y los amigos en todo el país y el mundo, desde aquí, desde Guano, Chimborazo, Tommy RTV, siempre para todos nuestros seguidores. Doctor, muy gustoso yo de tenerlo aquí. Nuevamente estamos superando lo que es la pandemia, pero con un tema que fue muy conocido nacional e internacional, sobre el asunto de la cárcel. ¿A qué se debe? ¿A qué acontece? ¿Por qué se dio? Todas esas preguntas están en un dilema y nos gustaría, a través de su experiencia como maestro, como decano e instructor de los nuevos jóvenes, ¿no? en este aspecto jurídico. Muy buenos días, doctor George. Bien, muchas gracias por la oportunidad a través de este medio, tanto para quien dirige el medio como para la ciudadanía en general. Bueno, hay muchos aspectos que el Ecuador debe enfocar. Primero, no hay una política de Estado de rehabilitación social. Así como están las cosas, el Estado hasta este momento ha fallado en algunos aspectos. No solamente es que las personas vayan a pagar su pena y que haya un hacinamiento como existe en la actualidad en todas las cárceles del país, que son construidas para 200 presos y están 600, uno de los ejemplos. Dos, el Estado ecuatoriano aún hasta este momento no ha incorporado medios tecnológicos para poder chequear a quienes ingresan a los centros carcelarios. Me refiero, cuando usted va a viajar fuera del país o en un aeropuerto, usted pasa por un filtro de seguridad a donde es escaneado, tanto su maleta como su persona, e inclusive le pueden detectar tipo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que lleve dentro de su estómago un ciudadano. ¿Por qué el Estado no ha hecho esto en las cárceles del país? En todas las cárceles, incorporando este tipo de mecanismos técnicos y tecnológicos ya de última generación, con la finalidad de poder prevenir que entren cuchillos, que entren revólveres, que entre droga, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un sistema precario, completamente precario, si me permites, en el sentido de ¿qué? En el sentido de que todavía los señores policías a usted le pasan la mano por todo el cuerpo para revisar si tiene algo. Eso es precario. En el sentido de que las mujeres policías le meten la mano a las señoras esposas de los reos o personas que ingresan, mujeres, al centro carcelario. Eso es inhumano, es degradante, e inclusive nosotros como fiscales nos hacen lo mismo cuando pasamos a tomar una versión. Si no ha incorporado el Estado una política de cambio, una política de que mejore el sistema en su totalidad, definitivamente va a ver lo que ha pasado y seguirán pasando cosas, inclusive puede ser más fuertes. El Estado como tal va a tener que dar cuentas a cortes penales o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber prevenido con el primer muerto, con el muerto número 2, no esperar que prácticamente lleguen casi a 80 personas, 78 personas me parece que son las fallecidas. Esto es inaudito en un Estado constitucional de derechos y justicia social. ¿A dónde está la seguridad jurídica? ¿Qué pasó con el orden establecido dentro de los regímenes carcelarios? ¿Qué pasó con el tercer libro del Código Orgánico Integral Penal que se refiere a la ejecución y al control de los privados de libertad? ¿Qué pasó con la seguridad? Esto definitivamente no puede quedarse. Todo detenido y todo privado de libertad y la persona que está con una prisión preventiva o una persona que está condenada con una sentencia infirme, no se olviden que también tiene derechos humanos. Hay un 40% que todavía no tenía sentencia y está privado de libertad. ¿A qué se debe eso? Bueno, lamentablemente es así. Hay muchas personas que se encuentran detenidas con prisión preventiva, que la prisión preventiva dura mientras dure
la instrucción fiscal y lógicamente si son llamados a juicio, pues si se les confirma la prisión preventiva de acuerdo al mandato legal, pues pueden estar 6 meses, pueden estar 1 año con prisión preventiva hasta que se resuelva la situación jurídica de estas personas. Entonces eso también pasa en las cárceles. Y otro asunto que se me viene a la mente en este momento: no tenemos clasificación de delincuentes o de personas privadas de libertad. Aquí se mete al de 18 años con el de 40, al de 20 con el de 60. Entonces, al no haber ese tipo de clasificación como los hay en otros países, y pueden tomar el ejemplo de Cuba, definitivamente también una persona que tenga 18 años, 19 años en ciertas cárceles del país vienen a ser presa fácil de las personas que los abusan inclusive sexualmente. Saliendo de ahí vienen a resentirse contra la ciudadanía, contra el Estado, lo que ocurrió por el sistema. La ciudadanía, doctor, pide la pena de muerte. ¿Eso no es factible en nuestro país? ¿Se puede considerar? ¿A qué se amerita eso? Bueno, no es factible en nuestro país, no es factible en muchos países democráticos, y quienes suscribieron y quienes ratificaron los diferentes tratados o la convención, en este caso el Pacto de San José de Costa Rica de Derechos Humanos, a donde las penas crueles, inhumanas, la pena de muerte, la cadena perpetua, ya son abolidas. ¿Y por qué? Porque precisamente, si ustedes toman como ejemplo el estado de Alabama, en los Estados Unidos, 2 de cada persona, dentro de las 10 personas que han sido condenadas a muerte, han resultado después ser inocentes. Entonces, con un estado que aún tenemos falencias en el campo de la administración de justicia, en algunos aspectos, no queremos que de pronto una persona sea condenada a muerte y después resulte que no fue la culpable y que quién le devuelve la vida. Entonces, en esas circunstancias, abogados y personas que de una o de otra manera respetamos los derechos humanos, estamos en contra de ese tipo de cosas. Lo que sí se debe hacer es el cambio del paradigma, es decir, completamente total la reestructuración de la forma de la prevención y de la organización y del mantenimiento de los centros carcelarios, de tal manera que se les dé a estas personas seguridad jurídica, así como lo dice el artículo 82 de nuestra Carta Constitucional. ¿El asunto de fomentar el trabajo entre los presos, eso es viable o no es viable? Por supuesto. Debe haber ese cambio, eso es lo que yo digo, pero lógicamente tienen que haber personas que lleguen a la Asamblea Nacional con algo de conocimiento de derecho, de derechos humanos, lo que es de derecho constitucional, etcétera, etcétera, para que se promueva pues algo positivo y definitivamente en beneficio de ese tipo de personas que de una u otra manera, bueno, cometieron un error y que van a pagar con una sanción de acuerdo a la nomenclatura de las penas y a cuál es la finalidad de las mismas, y si está cumpliendo la pena una función dentro del Estado como tal, para que haya, en este caso, por lo menos la prevención de los delitos. ¿Esa masacre puede volverse a repetir nuevamente lo que ha pasado en las cárceles, doctor? Si el Estado ecuatoriano no toma las medidas, como le dije, como política de Estado, enfocando la rehabilitación social en todos los aspectos, puede volver. Esto se ha tratado que es entre mafias. ¿Será que está ingresando Puede ser, mexicanos? Pero así ingrese cualquier tipo de mafia, tiene que ser controlada por parte del Estado. Para eso está el Estado. Es decir, por eso decía que las cárceles están divididas de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, en el libro de la ejecución, en 3 tipos: las de máxima seguridad, las de mediana seguridad y las de mínima seguridad. En ese aspecto debe direccionarse el cuidado, es decir, a las de máximas, a las de mediana y a las de mínima. Y como yo le digo, con todas las prevenciones y los filtros de seguridad al ingresar, que no creo que sea del otro mundo, ni el Ecuador se va a quedar pobre al adquirir ese tipo de cámaras para poder de una u otra manera controlar armas, droga, objetos que puedan ingresar por las puertas. Definitivamente, si el Estado no hace esos cambios, vamos a tener momentos más difíciles. Esto puede también ser regional, porque el alcalde de Cuenca renuncia
ya a acoger los presos tanto de Guayaquil o de Manabí, como son de una banda que está muy organizada? Bueno, ¿Se puede él mismo acceder a eso o no? estamos viviendo en un estado. Los alcaldes deben ser respetuosos de la Constitución en primer lugar. Si bien es cierto, ellos administran un sector del Ecuador que es un cantón X, pero significa que el Estado es el que maneja toda la política nacional en ciertas áreas. Entonces hay que respetar las áreas que son manejadas, en este caso, a través de ministerios y a través del Ejecutivo, fundamentalmente, porque caso contrario, pues si cada cual impondría su criterio a su forma, definitivamente estaríamos hablando de un Estado fraccionado, con cada autoridad, con sus ponencias diferentes, y estaríamos prácticamente en contra de un estilo nuevo que puede ser un enfoque, como le decía yo, de una política de Estado para que rija a nivel del país. La política y las leyes no son para sectores determinados. Las leyes son de carácter general, no son de carácter particular y de carácter para una provincia o para una parroquia o para un cantón. Son de forma general. Eso tienen que tomar en cuenta las autoridades. Más bien tienen que preocuparse en presentar proyectos que sean positivos para el país, no para solamente prevención de una ciudad. Yo pienso que si una ciudad tiene un centro de máxima seguridad, más bien eso se lo debe fortalecer y fortificar antes de dividir la situación. Muy amable, doctor George, para Tommy RTV, a todos nuestros seguidores, les agradezco y muchas gracias por darnos esta oportunidad, doctor, agradecido, y próximamente los tendremos con más preguntas de nuestra ciudadanía y nuestros seguidores. Ok, muchas gracias.